Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en estos videos, en estos pequeños videitos que que voy a ir subiendo, vamos a hacer algunos repasos de lo que estuvimos viendo y algunas aclaraciones respecto de la lectura de los capítulos uno y 2 del libro, ¿sí? Que corresponden a la primera unidad de la materia. Eh, bueno, como sabrán, nosotros estamos trabajando o planificando sobre la marcha. Yo había planificado el trabajo práctico para que ustedes puedan hacer a lo largo de esas dos clases que íbamos a perder. Pero bueno, ya pasó el plazo y todavía seguimos con la suspensión de clases. Así que me pareció una buena idea revisar algunos contenidos teóricos del capítulo. ¿Sí? Nosotros habíamos visto cuál era la definición de la ciencia económica. ¿Sí? Habíamos dicho que era una ciencia social que estudiaba la manera en que se administran unos recursos escasos para la obtención de bienes y servicios que se utilizan para satisfacer las necesidades del hombre. Por lo tanto, estuvimos hablando de qué son las necesidades. ¿Sí? Hablamos de las necesidades primarias, secundarias y terciarias, como una sensación de carencia que produce un desequilibrio físico o emocional, seguido del deseo de querer satisfacerla. Y esa clasificación entre primarias, secundarias y terciarias la definimos en función de cuán importantes son esas necesidades para poder mantener nuestra vida. ¿Sí? En el caso de las necesidades que, que si no las satisfacemos no podemos mantener la vida, hablamos de las necesidades primarias. Comer, vestirse, vivienda, ¿sí? Después hablamos de las necesidades secundarias, como aquellas que son importantes para llevar una vida en sociedad, aunque de su satisfacción no depende el mantenimiento de la vida. O sea, si no la satisfacemos, no nos morimos. Y por último, las necesidades terciarias que tenían que ver con el lujo y el confort. Por otro lado, hablamos de las necesidades públicas, que son aquellas necesidades que el Estado tiene que satisfacer, que nosotros no podemos satisfacer por nosotros mismos. Y ahí entonces dividimos estas necesidades en necesidades públicas absolutas y necesidades públicas relativas en función de si el Estado podía delegar su satisfacción en una tercera persona o no. Si el Estado no puede delegar su satisfacción en una tercera persona, significa que el Estado tiene que satisfacer esa necesidad, ¿sí? En persona. Y ahí estamos hablando de las necesidades públicas absolutas. ¿Cuáles son las necesidades públicas absolutas? Administración de justicia, defensa y seguridad. Administración de justicia dijimos que tenía que ver con todo lo relacionado a los jueces, seguridad con la policía y defensa con las fuerzas militares. ¿Sí? Es muy claro el concepto en determinar que no puede haber un privado que nos brinde seguridad, que nos brinde defensa o que nos brinde justicia. ¿Sí? Tiene que estar a cargo del Estado. Si las necesidades que el Estado puede delegar, o sea, que tiene que brindar, que tiene que satisfacer, pero que puede delegar en un particular, tiene que ver, por ejemplo, con la salud, educación, transporte público, seguridad social. ¿Por qué las puede delegar? Si ustedes se fijan en los ejemplos que yo les acabo de nombrar, existen escuelas públicas y privadas. Existen hospitales públicos y sanatorios privados. Todas las empresas de transporte público están en manos de empresas privadas. ¿Sí? A ver, lo que no quiere decir que el Estado no tenga que controlar esa satisfacción de necesidades públicas. ¿Sí? El Estado delega en un particular su satisfacción, pero controla. Servicios públicos, ¿sí? Luz, gas, teléfono, todos son necesidades públicas. Y la seguridad social está relacionada con la jubilación. ¿Mm? Hoy por hoy la jubilación
pertenece solamente a la jubilación del Estado, se llama sistema de reparto y está administrada por el ANSES. Hasta ahí más o menos habíamos llegado en nuestras clases. Ahora, todas esas necesidades, digo, les pido que recuerden en todo momento el video que yo les subí con el trabajo que ustedes entregaron. Porque ahí se explica muy bien lo que nosotros conocemos como el circuito económico y cuáles son los componentes de ese circuito económico. Para eso vamos a hablar de los factores productivos, ¿sí? Los factores productivos son elementos que se utilizan en el proceso de producción. ¿Y qué es lo que usamos para producir? Utilizamos recursos naturales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la extracción o la explotación de la naturaleza. Generalmente, o en una concepción clásica, se lo llama tierra, pero puede llegar a traer confusión, por eso hablamos de recursos naturales. ¿Por qué? Porque tierra me refiere solamente al espacio físico. Entonces, es un poco limitada su concepción. Por eso hablamos de recursos naturales, porque no solamente es el espacio físico, sino también todo lo que obtenemos de la naturaleza. También hablamos de recursos humanos, ¿sí? Que clásicamente se lo llamaba trabajo. El trabajo son las capacidades físicas e intelectuales de las personas, ¿sí? Yo en este momento, a pesar de no estar haciendo una actividad física, estoy utilizando mi factor productivo trabajo, ¿sí? Porque estoy utilizando mi capacidad intelectual. Otro factor productivo tiene que ver con los recursos tecnológicos, las maquinarias que nosotros utilizamos para poder producir un bien. Clásicamente se lo llama capital. Y por último, el empresario, ¿sí? Como la figura de la persona que va a emprender, que va a generar un negocio y que va a coordinar el resto de los factores productivos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, a lo largo del video que yo les compartí, se ve la relación entre los recursos naturales, el trabajo y los empresarios fundamentalmente, ¿sí? A lo largo de todo ese circuito. Cada factor productivo, obviamente, por su participación en este proceso productivo, recibe una contraprestación, una retribución la llamamos. No deja de ser dinero, pero esa retribución recibe un nombre particular en función de a qué factor retribuye, ¿sí? Si se está retribuyendo la tierra, esa retribución se llama renta. Si está retribuyendo el trabajo, esa retribución se llama salario. Si está retribuyendo el capital o los recursos tecnológicos, esa retribución se llama interés. Y si está retribuyendo al empresario, esa retribución se llama beneficio, como sinónimo de ganancias. Esos son las cosas, digamos, que intervienen en el proceso productivo. Ahora, ¿cómo llamamos a las personas que intervienen en ese proceso productivo? Las vamos a llamar agentes económicos. Los agentes económicos son esas personas que van a participar en este proceso productivo y que van a intercambiar estos factores productivos o los bienes y servicios. Estos agentes económicos los vamos a dividir en tres. Por un lado vamos a tener a la unidad de consumo, que son todas las personas que destinan su dinero para poder consumir y satisfacer sus necesidades. Las unidades de producción, que son las empresas que producen los bienes y servicios que las unidades de consumo utilizan para consumir. Y por último, el Estado, el sector público. El sector público es el encargado de satisfacer las necesidades públicas, aquellas necesidades que no pueden satisfacer las unidades de producción.
Vamos a cortar acá, yo voy a ir subiendo los videitos cortos de 10 minutos, como para que ustedes puedan escucharlos, verlos y repetirlos en el caso de que no les quede algo claro. De todas formas, saben que me pueden escribir un mail para consultar cualquier duda. De todas formas, les sugiero y les pido que vayan leyendo el capítulo 1 y 2 del libro. Nos vemos en el próximo video.